Entender el cuerpo como territorio donde se consolida la cultura que nos define es una manera de comprender el mundo en donde habitan otros territorios con derechos similares a los propios. Este es un evento del programa Medellín Lectura Viva que busca darle un sentido diferente a la noche y a la madrugada a través de actividades creativas que promuevan la lectura entre los jóvenes. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jorge Sierra y Fabra les dan la bienvenida. Continúan los eventos del libro. Este sábado 21 y domingo 22 de junio. Y de Pomos, un encuentro de escritores. La palabra puesta a prueba en la obra de narradores que conocieron la tragedia en las mismas calles donde los niños jugaron policías y ladrones y la vuelta a Colombia con tapitas de gaseosa. Nuestros invitados, Juan Álvaro Romero, Iván Guzmán y Henry Díaz. Modera Juan Diego Velázquez. Convoca Consejo Municipal de Literatura. A veces, cuando somos más los viejos que los jóvenes en esta torta, uno piensa que eso no importa, porque precisamente los que ya tenemos alguna edad tuvimos aquello que dice el poeta: la infancia es la patria del hombre. Y a partir de esa infancia vamos a conversar aquí con grandes maestros de teatro y literatura, de cuento y de periodismo, y quiero empezar precisamente por el más joven, nuestro amigo Hincapié. La pregunta es: de tus obras, ¿cuál hace referencia a la convocatoria de este evento? Pienso que son varias. Primero que todo, muy bueno tener la presencia de estar aquí. Son muchas las obras. Soy un escritor que a los 10 años asumió el teatro como una forma de vida. Soñé con tener un teatro en casa, ahora lo tengo en la Corporación Sinuma, en Villahermosa. Tengo una sala que es sala concertada y sala abierta con la ciudad de Medellín. Entonces, desde ahí, desde el barrio, donde escribo, es donde escribo, donde sueño y donde salen las grandes producciones, lo que escribo. Yo siento que la gran mayoría de las 50 obras que registro en mi repertorio tienen que ver con el juego, tienen que ver con la alegría, tienen que ver con perseguir un balón, tienen que ver con todas esas dinámicas del barrio que uno nunca olvida, que las lleva siempre presentes, los aviones de papel, todas estas cositas que de pronto nos recuerdan. Siento que la obra que más me convoca a este tipo de cosas es Ciudad Proyecto. Ciudad Proyecto la escribí cuando tenía 18 años, gané un premio a nivel municipal y es una obra que la escribo ante todo por el conflicto armado que en ese momento había. Estamos hablando de los años 90, donde era un peligro uno estar en la calle y ser joven. Esos dos elementos eran una cosa pues impresionante. Entonces desde ahí escribo Ciudad Proyecto y es una obra que ante todo refleja las ganas de salir a la calle, pero también la tristeza de no poder hacerlo. Señala también la despedida a todo ese montón de amigos. Me acuerdo que mi familia me mandaban lejos de la ciudad para que no cayera en medio de esa ola de violencia que se vivió en el barrio Manrique. Y desde ese pequeño exilio, por así decirlo, para el pueblo, me mandaban siempre para Segovia o algún pueblo también cercano a la ciudad, porque de verdad, por ejemplo, a final de año, eso era tremendo, esa propuesta. Entonces creo que Ciudad Proyecto es la obra que más habla de ello, es la obra que más señala esas ganas de vivir una ciudad, pero esa tristeza también de no poderla disfrutar. Se habla de fronteras invisibles y resulta que el libro de No nacemos pa' semilla lo hizo Alonso Salazar entre los años 89 y 90. Y vemos, y nos va a narrar aquí el maestro Henry Díaz, si cree que ha cambiado o ha empeorado esta forma de estar la ciudad dividida para tener nuevos elementos para un tema literario. Buenas tardes. Primero que todo, a los organizadores, muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta para esto. Antes de contestar, yo quiero hacer referencia a lo que decía Alvarito ahora de Ciudad Proyecto. Yo he sido jurado cerca de 4 o 5 años de Antioquia Vive el Teatro
y justamente siempre hay uno o dos montajes de Ciudad Proyecto. Y eso lo hace sentir a uno muy contento, muy orgulloso, no solamente por Alvarito, sino porque vimos que hizo una lectura correcta de lo que es la ciudad en ese momento y sobre todo desde el momento de la juventud. Bueno, ya en lo referente a lo otro, a la pregunta sobre si ha cambiado de la época ahora, justamente del libro No nacimos para semilla sale la parte inicial del libro mío de La sangre más transparente, que fue Premio Nacional de Dramaturgia en 1992. Y la frase era, madre no hay sino una, padre puede ser cualquier hijo de puta, niño sicario. Esa fue una frase de un niño sicario que tenía en el libro de él. Pues de esa parte yo creo que algo, no sé si será por el tiempo que lo va alejando a uno del mismo barrio y lo va alejando para meterse más en su estudio, a estudiar, a trabajar, o se va desplazando a las universidades a dar sus clases o algunas otras cosas, o a las actividades, y el barrio se va olvidando. Pero lo que sí es cierto es que de esa situación a esta parte yo creo que hay mucho trecho y hay mucho que contar y hay mucho que hablar. Empezando por la vida de uno, pues imagínense que el 9 de abril, yo nací un 7 de agosto, y el 9 de abril, yo nací en el 48, y el 9 de abril, cuando el alboroto por la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán, en Armenia, Quindío, mi madre se tuvo que esconder debajo de un puente por la pelea que había arriba. Entonces, desde el vientre uno viene padeciendo todo lo que esos problemas de la violencia y esa parte. Entonces, para uno ha sido difícil encontrar, saber, tener claro qué es la paz. Sin embargo, en las universidades, yo fui profesor en la EPA, fui profesor en la Universidad de Antioquia, y le pasaban unas cosas tan horribles como hablar de un alumno, le fue muy bien en el ejercicio y uno la felicita y al otro día no fue, la niña no fue y yo me enojé. Libre no le puede decir uno nada bonito a los muchachos porque si se crecen y ya no vuelven, ya. Y al otro día tampoco volvió y ya. Y dije, no, pues ¿qué pasaría? Hasta que me dijeron, la niña está perdida. Y justamente después le encontraron. La habían asesinado por dar teatro en un barrio. Ella se llama Soraya, porque aún continúa en el corazón nuestro, y yo creo que nadie muere mientras existe en la memoria de quienes existimos. Entonces, las cosas yo creo que no han cambiado mucho. Cada vez se dan unos elementos más soterrados, hay unas cosas por debajo que uno las presiente y las ve. Yo creo que es que se van transformando, va apareciendo una serie de circunstancias que se van mutando. Yo creo que la maldad se va mutando poco a poco y así uno no la vea, persiste. Y la siente uno, cuando uno sale a darle la vuelta al barrio, uno encuentra de que esas fronteras existen realmente y que aún hay un temor. Lo que pasa es que se muta mucho. La última obra que escribí se llama El deseo sin fin y tiene que hablar sobre la ciudad como un cuerpo, la ciudad como la piel, los límites de la piel de uno y de uno metido en la ciudad. Y toca esos temas que más o menos se esbozan y se buscan aquí. Por eso me agrada tanto encontrarme con los jóvenes y hablarles de esto justamente. Continuamos con el presidente, se puede decir, porque sería uno presidente, él es periodista de la Antioquia, es presidente, para que nos diga de tus cuentos, que es La Navidad para Siempre, y un título muy bonito, que es decir, muy lúdico, que son la historia del gato que fue saltado por los ratones. Sí, buenas tardes. Hablando de la creación literaria como una consecuencia de las vivencias
y las vivencias como una consecuencia, digámoslo así, de esa primera infancia que va desde 0 más o menos hasta los 7 años. Pues yo creo que es lugar común de todos los escritores, de todos quienes escribimos, y es porque en esa etapa de la vida se fundamenta toda aquella visión estética del mundo, del arte, de la vida misma. Y entonces ahí nace o ahí se generan entonces una serie de manifestaciones que luego simplemente se maduran con el transcurrir de la vida, con esa otra experiencia que nosotros le agregamos, con el vivir el barrio, vivir la ciudad. Entonces esas experiencias simplemente se reelaboran, se someten a un manejo literario y luego entonces se pasan al papel. Los casos que tú citas, un cuento publicado en El Espectador que se llama Navidad por Siempre, pues surgió precisamente de ese problema de fronteras. Yo fui al barrio Pedregal por un asunto de trabajo y de un momento a otro, pues el escándalo común cuando hay un hecho inesperado. Había tendido en el piso un niño como de 7 años, una bicicletica pues destrozada porque había chocado con un camión. Y entonces yo me paré pues a ver qué era lo que pasaba y encontré a una señora que estaba narrando lo que pasó. No, lo que pasa es que este niño que nunca sale porque la mamá le tiene prohibido salir, porque aquí hay balaceras todas las tardes, y hoy le dio por salir. Y entonces salió tan contento el pobrecito en su bicicleta, iba tan embelesado que no se dio cuenta que atravesando la vía venía un camión y se chocó contra él. Pues el cuento termina en que el niño se sintió supremamente adolorido y de un momento a otro sintió que ya no tenía dolor por ninguna parte y que le pareció que todo era alegre como antaño, como años atrás, era en la Navidad del pueblo donde venía. Todo era alegría, todo era paz, todo era tranquilidad, y termina el cuento diciendo que finalmente entonces el niño empezó a gozar de una Navidad por siempre, pues, haciendo alegóricamente el paso de la vida a la muerte, ¿cierto? Y así, el caso del cuento, de historia del gato que fue salvado por los ratones, pues es simplemente una vivencia como le ocurre a cualquier escritor. En cierta oportunidad vi en un canal de televisión internacional, pasaban una noticia, de esas se llaman curiosas, esas noticias que no se ocurren todos los días, y es, en un escudo, en un plato, estaban comiendo tranquilamente un gato con 3 ratones. Quien presentó la noticia le parecía que era una cosa absolutamente imposible, asombrosa, y luego entonces con el asunto de la reelaboración y el asunto de la consustanciación pues que uno hace de estos hechos que parecen anodinos, sencillos, simples, pues entonces construimos el cuento y pusimos a unos ratones que se preocupaban porque veían que ellos eran más hábiles, más ágiles que el pobre gato, que ya estaba algo viejo, ¿cierto? Ya estaba algo cansado, entonces no era capaz de alcanzarlo. Y los ratones le dio lástima pues el pobre gato y dijeron, no, vamos a ayudarle al gato, vamos a traerle comidita, pero hacemos un trato con él, que no nos haga daño y que por el contrario, por la tarde, cuando la señora de la casa no estaba, pues se dedique a jugar con nosotros, porque los gatos son muy juguetones. Esa es la historia del cuento. Entonces en realidad uno se pone a ver todo el asunto de la literatura y esa es la esencia de la obra de Gabo, y es la esencia de la obra de Knut Hamsun, por ejemplo, el premio Nobel noruego, y se pone a ver la obra literaria de Tolstoy. Esto tiene que ver con las últimas publicaciones mías, una serie que se llama 25 grandes autores de Antioquia, de Colombia, de América y del mundo,
que no son más que la crónica literaria de la lectura de la obra y de la vida de estos autores para provocar a los muchachos, a los jóvenes, a cualquier persona a que se apliquen a la lectura de esos grandes autores. ¿Y qué descubrí en esas obras? ¿Qué descubrí en esas biografías de esos autores? Esos autores construyeron su obra literaria a partir de esa primera infancia y a partir de un entorno social basado fundamentalmente en el barrio o en la ciudad, que es lo que nos sigue moldeando permanentemente. Vamos a continuar con Juan Álvaro Hincapié, que tiene una obra que es Alcaid, el rey de los sueños. Yo quisiera preguntarle, cuando él ha presentado esta obra en su entorno infantil, ¿qué aporte logras del público? ¿Qué te mantiene? ¿Cuáles son los temores que percibes o las alegrías en los niños? Bueno, primero que todo yo dirijo talleres de literatura, de dramaturgia en la Corporación Siruma. Los talleres se llaman Memoria Barrial. Los muchachos me dicen, bueno, profe, ¿por dónde empezamos? Y yo les digo, traigan elementos de trabajo, papel y lápiz. Eso será lo último, diría yo. Les digo que vayan dispuestos a soñar, dispuestos de pronto a trabajar el cuerpo, la sensibilidad, el despertar lo emocional, el despertar los recuerdos. Hacemos, por ejemplo, ejercicios a partir de caramelos de chocolatina, jugamos tapaboquis, con el cofio, con el minicigüí, también un montón de cosas que son recuerdos, vivencias, porque ese es el artista, ese es el escritor, así es que tiene que ser, ¿sí? Entonces, esta obra que quiero muchísimo es producto de algo que vivo cuando tengo alrededor de 30 años, que mi hermana ya pues no podía, la única esperanza que tenía de tener un hijo era el que llevaba adentro, pues estaba en embarazo, y los médicos no daban peso por el hecho de que el niño naciera. Eso fue una cosa para toda la familia tensionante. Fueron 3-4 meses en los que todos estábamos pegados esperando a ver qué pasaba, porque mi hermana, a pesar de todo lo que decían los médicos, decidió seguir adelante. Cuando pasó toda esta cuestión y mi hermana el niño logra nacer, y yo siento a este hombrecito en los brazos, yo dije, aquí sale algo grande, y salió Alcaid, el rey de los sueños. Cómo decirle a un niño, te quiero, te amo, la ternura que arrojan, la alegría que siente uno de tenerlos en los brazos, de verdad eso no lo cambia nadie. Desde ahí, si la gente se diera cuenta que desde ese momento usted puede empezar a vibrar, y cuando empieza a vibrar, empieza a soñar y empieza a escribir, ahí lo tiene todo ganado. Alcaid es algo muy sencillo, y es lo que yo le deseaba en ese entonces a mi sobrino, que viviera lo que yo viví, que soñara, que disfrutara las calles, porque nuestros niños no quitan las calles. Entonces la invitación que yo le hacía a él a que disfrutara esa calle, a que viviera en esa calle, a que jugara también las cosas que yo había también jugado. Es una historia muy triste porque de todas maneras él consigue unos amigos en el barrio y hacen lo que todos hacemos con los amigos, diabluras. Nos metemos en unos enredos y los tremendos, el barrio que nos permite toda esta cuestión, y empiezan entonces a hacer promesas, a que se van a reunir después en 30 años en la misma terraza, porque está pronosticado que en 30 años va a haber una lluvia de estrellas. Todos acuden, pero con grandes diferencias, porque el cuerpo ha cambiado, pero también no son los mismos niños. Juan y Alcaid no cambian, pero los otros sí. Y esa realidad es tan tremenda con relación al juego. Lo que perdimos, sí, lo que perdimos, eso es lo que nos renueva. Por ejemplo, cuando en este momento que soy padre, me da la alegría de dar la posibilidad a mi niño, de jugar con él, de enseñarle que hay otras cosas. Los escritores nacemos desde esas familias también, donde nos enseñan a vibrar, donde nos enseñan a sentir, donde nos enseñan a observar, donde nos enseñan que si hay un personaje ahí que nos llama la atención, ese personaje está buscando que hablemos, que contemos cosas de ello. Alcaid entonces me llena ante todo de la alegría, y es en este momento bien importante que la gente recupere la calle, que la gente recupere esos espacios de convivencia, porque nos estamos encerrando en los computadores, nos estamos encerrando en las urbanizaciones y estamos creando hombres y mujeres solos.
Ya que tocaste el tema de los computadores, creo que quien ha visto más generaciones infantiles y adolescentes por descarte aquí es el maestro Henry Díaz, que en el año 1992 ganó el premio iberoamericano infantil en Bilbao Viajes. Entonces ya quiero que tú nos des una literatura, unos consejos de literatura que aporte al presente y que nos cuentes las grandes diferencias que has visto en tantas generaciones de infantes. Bueno, inclusive en la misma contemporaneidad se ven esas diferencias. Yo tuve un momento en que trabajaba en la Universidad de Antioquia, trabajaba en la EPA y trabajaba en el CES. Es otra universidad que salió junto con la Escuela de Ingeniería en los momentos más álgidos y calientes de la Universidad de Antioquia. Unos profesores se abrieron y abrieron esas universidades privadas con unas matrículas muy altas, ¿no? Ahora son unas universidades con alto rendimiento académico y económico. Y eran 3 niveles distintos y les llevaba un mismo ejercicio y eran las visiones completamente distintas, completamente diferentes, de acuerdo al entorno de cada uno de ellos. Y del Salto y las Voces, que es la obra que ganó en Bilbao un premio iberoamericano donde participaron 180 países de habla hispana. Y bueno, quedamos 4 finalistas, que fue España, Argentina, Chile y Colombia, con una obra mía que había sido declarada desierto en un concurso que hubo en Medellín. Yo la mandé y el concurso fue declarado desierto. Y ante 180 países, obras, pues salió ganadora, ¿no? Entonces cuento eso más por la paradoja de lo que haya sucedido aquí en Medellín que lo que pasó allá también. Y a veces pienso que los estudios que se han hecho sobre la obra dan una literatura que es como una respuesta de la imaginación a la imaginación y por la imaginación, contra lo que estábamos viendo en los videos, en lo que empezaba a aparecer en los videos y la forma de desarrollo tan brutal que están teniendo estos equipos ahora, últimamente, donde realmente uno se siente incómodo en las universidades por el avance que tienen ellos tan tenaz con esto, y uno se queda. Yo me siento quedado, además no me interesa competir con eso, porque le ganan a uno. El nieto y uno enseñándole y burlándose de uno, sí, muy verdad. Que le digan, no, Lito, así no. A otra vez explicarle, pues vea, haga tin. Eso que de pedagogía los niños no tienen nada, ellos ya se comen el mundo y avanzan completamente. Esa obra está el escenario vacío, completamente vacío, y se escuchan unas voces en la trasescena, en la parte de atrás, y la gente se va, los que estaban hablando se van y quedan las voces, y las voces hablan y se encuentran con una mariposa, y la mariposa dice, veo voces. ¿Por qué veo voces si las voces son para ser oídas, no para ser vistas? Y las voces le dicen, es que usted es una mariposa. Dice, bueno. Sí. Y por ahí se va la historia, y es cuando empiezo a entender. Y quienes van a montar las obras me llaman para consultarme cómo se hacen las voces. Y a ellos uno le dice, yo no sé. Pues es que yo nunca he visto una voz. Pero entonces usted, ¿cómo? Yo sé que existen, pero el que las identifique, ese será el que encuentre verdaderamente el secreto de la obra, porque como dice Álvaro, yo creo que nosotros somos los encargados de poner ciertas cosas en la humanidad. De pronto alcanza uno a ver un poquito más allá de las demás personas y empieza a entender mucho más allá o a imaginar. Yo pienso que la labor del autor es como
Mario Vargas Llosa lo decía, lo dice, es que nosotros queremos otro mundo y lo planteamos a la manera en que nosotros queremos. Y el teatro nos permite, por fortuna, esa posibilidad. A nosotros nos da pena en la calle decir te quiero, o abrazar a un amigo, decirle te quiero, etc. Utilizamos el teatro para que no nos fríe, utilizamos el teatro para poder decirlo de una manera mucho más bella y de una manera mucho más hermosa, como es la estética que le pone uno cuando le va a declarar el amor a alguien, a la madre, al padre, aparte al mundo entero que uno le puede decir. Y yo creo que los escritores estamos cargados de demasiado amor y tenemos que desbocarlo en la escritura. Por eso construimos unos personajes a veces tan extraños para la gente, a veces tan extraños para el amor, pero siempre estamos rechazando el odio, siempre estamos rechazando el miedo y siempre estamos en función de la belleza. Y yo creo que donde hay belleza hay armonía, y donde hay armonía no necesariamente paz, ¿sí? Porque la paz, yo les cuento, no la conozco, yo no la conozco, no la veo, en mi país no la he visto, nunca. No sé, y ya, como les dije ahora, desde niño me tocó, me mataron a unos compañeritos de colegio, los vi destrozaditos porque iban a matar al papá, y en fin, toda esa carreta que no es bueno comentar ahora cuando estamos hablando de la vida y de la literatura infantil y de estos avances de la ciencia y de las generaciones que hemos visto. Lo que sí es claro es que la mentalidad está cambiando y yo creo que el pueblo colombiano está avanzando mucho. Yo he tenido la posibilidad de visitar todo el departamento de Antioquia y mirarlo desde el punto de vista de la creación. En el teatro se conjugan todas las artes, y todo lo que un ser humano puede dar, desde su cuerpo hasta su pensamiento, pasando por la voz, pasando por la mirada, pasando por el entendimiento. Y encuentra uno esos niños, esos jóvenes de ahora que han tenido la posibilidad de crecer con más información que la que pudimos haber tenido nosotros, ¿sí? Con un conocimiento mucho más elaboradito, ¿sí? Que falta mucho en la educación colombiana, por supuesto, falta mucho, porque nosotros pasamos de la oralidad a la tecnología y no pasamos por la escritura. Y un pueblo que no escriba no genera pensamiento. Entonces la labor, como dice Álvaro, a nosotros nos toca recuperar que los niños empiecen a tener confianza en su forma de pensar desde la escritura. Cuando uno escribe está generando pensamiento, porque se está compenetrando más allá de esos jeroglíficos, quiere decir uno más. Nosotros quisiéramos que todo el país, todos los niños tuvieran talleres de literatura para escribir, así como aprenden a leer y aprendan a escribir, pero no a alfabetizarse, sino a escribir lo que ellos quieren y lo que ellos piensan, y ahí es de la manera en que se va generando pensamiento. Yo tuve la fortuna de vivir en Medellín, por ejemplo, en el año 1973 a 75, que fui capaz de recorrer toda la región donde es natural. Aquí mi amigo, Castilla, 12 de octubre, Tejero, todo eso lo recorrí a pie, tranquilamente, como un perrito camino. Y la tarea mía era una de las cosas más bellas que se ha perdido aquí en Antioquia, que era convocar a los niños de las escuelas a jugar el torneo infantil de Enca. A todas las escuelas ponía por ahí 100 tableros y los niños de las escuelas iban a jugar allá ajedrez y demoraba como 2 o 3 meses de ese campeonato. Pasando ya diciendo pues que en Medellín ya no es imposible conocerlo uno, si uno tiene que ir a un barrio, así sea como periodista, investigador, tiene que tener un contacto, alguien que le explique todo como un niño chiquito, inclusive que lo coja y lo lleve en la manito y lo saque, lo lleve hasta el baño, porque pronto puede haber una mina por ahí. Entonces esta pregunta va para mi amigo Iván Guzmán.
desde su punto de vista periodístico, y de cuentista y narrador, ¿cómo hacer posible de tener historias que conozcamos nosotros por el hecho de estar allá, no que nos cuenten de segundas, para que la gente honestamente vuelva a leer? Nosotros leímos a Pío Conejo, o en nuestra adolescencia leímos a León Tolstoy, infancia, adolescencia y juventud. Tú, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, hay una mezcla muy bella en los grandes escritores, y es que antes fueron periodistas, y eso es un lugar común en Gabo, es un lugar común. Alguien decía muy bellamente que el periodismo era el servicio militar del escritor. El periodismo tiene como virtud que uno tiene, no es si quiere, sino que uno tiene que conocer, vivir, sufrir, gozar con las comunidades y con los hechos y con las alegrías y con los crímenes y con las bajezas de la sociedad. Y esos elementos se configuran con mucha violencia, con mucho verismo en los barrios, especialmente en la sociedad en conflicto. Medellín, Río de Janeiro, Nueva York. ¿Por qué? Porque esos barrios, en nuestro caso el centro de Medellín, pues todos sabemos que el centro de Medellín es tal vez el barrio, el corazón de Medellín más deprimido, más enfermo en este momento. En esos barrios que son los olvidados del Estado es donde se confabulan todos esos elementos tan tristes, tan atentadores contra la salud de una ciudad, de un barrio, de un pueblo, del ser humano, de la comunidad, de la escuela, de quienes hacen teatro, de quienes hacen literatura, etcétera, etcétera. Entonces el periodista va recibiendo toda esa información y pasa del simple reportero a esa persona que se hace sensible. Cuando esa sensibilidad entonces va recibiendo todos esos estímulos positivos, negativos, hechos, circunstancias, todo lo que se ve, entonces se va acumulando como en una especie de recipiente donde luego uno mediante el lenguaje, mediante esa sensibilización, los va sometiendo a un sedazo